¿Qué onda, vikingos del terror? Tengo unos relatos muy chidos que compartir con todos ustedes, así que los estaré leyendo durante todo este video. Déjame tu comentario, dime cuál es tu favorito y si tienes alguno, compártelo también con nosotros para que salgan estos videos. Esta historia paranormal está de rechupete. Sucede en un asilo, dos mejores amigos, dos ancianos que están... Vamos con el relato. Esto sucede en el asilo llamado Bella Claridad. Don Manuel y don Joaquín eran inseparables, dos hombres que habían llegado al asilo en la misma época y desde entonces se convirtieron en más que compañeros, se volvieron grandes amigos. Don Manuel, un hombre robusto, con una barba blanca espesa y un bastón desgastado con punta de goma que usaba para caminar, que en años mozos habría interpretado a Santa Claus en distintos diciembres. Siempre olía a cigarro, un aroma fuerte y penetrante que lo anunciaba antes de que entrara a cualquier habitación. Ese olor se había convertido en una señal familiar para todos los que vivían y trabajaban en el asilo. Don Joaquín, en cambio, era más frágil, pero tenía una chispa en los ojos que denotaba una mente muy afilada y un espíritu indomable. De joven andaba en motocicleta. A pesar de que el perfil de don Manuel encajaba más en alguien salvaje, era todo lo contrario. Al igual que con mi abuelo, lucía frágil, pero era un hombre fuerte. Sus diferencias los unieron. La rutina diaria del asilo estaba salpicada por sus charlas interminables, risas y a veces discusiones, como todos los amigos. Todo cambió el invierno pasado. Don Manuel enfermó gravemente y en cuestión de semanas falleció. Su muerte fue un golpe devastador para mi abuelo, don Joaquín. Parecía que una parte de él había muerto con su amigo. Sin embargo, lo que sucedió después fue lo que dejó a todos atónitos y temerosos. Don Joaquín empezó a actuar como si don Manuel nunca se hubiera ido. Hablaba con él, dejaba un espacio para él en la mesa durante las comidas y seguía refiriéndose a su amigo en presente. Al principio, el personal del asilo pensó que era una forma de lidiar con la pérdida, una manera de aferrarse a los recuerdos, pero pronto las cosas tomaron un giro inquietante. Varios residentes y empleados comenzaron a notar cosas extrañas, usualmente en las noches. Cuando el asilo se sumía en el silencio, podían oír el distintivo sonido del bastón de don Manuel golpeteando el suelo de madera. Un eco lento y rítmico que se desvanecía por los pasillos. El olor a cigarro también comenzó a impregnar el aire, un aroma que muchos pensaban que se había ido para siempre con don Manuel. Aquí es donde entra en la historia el nieto de don Joaquín, o sea, yo. Empecé a visitarlo más, preocupado por su estado de salud claramente. Una tarde, mientras charlaba en la habitación, noté un frío inexplicable en el aire y un tenue pero inconfundible olor a cigarro. Decidí que era suficiente. No podía soportar ver a mi abuelo consumido por lo que parecía una mezcla de locura nostálgica, así que tomé la decisión difícil de sacar a mi abuelo, don Joaquín, del asilo y llevarlo a vivir conmigo. Tengo recuerdos más de mi abuelo que de mi padre. Papá es un tipo al que solo le importan dos personas, las putas con las que fornica y él. Don Joaquín me crió. Mi abuelo es más como mi padre que mi mismo padre. La primera semana en mi departamento fue tranquila. Don Joaquín parecía estar adaptándose bien. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Una noche desperté acelerado. En la oscuridad de su habitación podía escuchar claramente el sonido de algo golpeteando en el suelo. Un aroma a cigarro impregnaba la casa. Estuve a punto de regañar a mi abuelo. Pensé que a sus 85 años había agarrado el vicio del cigarro. Pero cuando llegué a su habitación, estaba plenamente dormido. Los incidentes se hicieron más frecuentes. Cada noche el sonido de algo golpeando en el suelo se hacía mucho más fuerte. Resonaba por los pasillos del departamento. Intenté ignorarlo afirmándome a mí mismo que se trataba de mi imaginación y de la preocupación que sentía por la salud mental de mi abuelo Joaquín. Una noche finalmente decidí averiguar de qué se trataban esos golpes. Esos golpes que me despertaban en la madrugada. Me levanté. Recorrí el departamento y, en la penumbra, me detuve frente a la puerta de la habitación de mi abuelo. La puerta estaba entreabierta y solo pude ver a mi abuelo sentado en la cama, hablando en voz baja.
El olor a cigarro era casi insoportable. Con la respiración entrecortada, empujé la puerta lentamente y entré. Don Joaquín levantó la vista y me sonrió, pero no vi a un hombre frágil y anciano. Lo que vi fue la sombra de don Manuel, de pie junto a la cama, el bastón en una mano y una sonrisa en el rostro. El aroma a cigarro se intensificó. Sentí un frío recorrer por toda mi espalda. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de aquella figura espectral. Mi abuelo seguía sonriendo como si no hubiera nada fuera de lo normal. Pero yo sabía que algo terrible, lo había seguido desde el asilo. Algo que no estaba dispuesto a dejarlo ir. Aquella noche, mi abuelo y yo abandonamos el departamento sin mirar atrás. Buscamos ayuda en las iglesias, con sacerdotes, con alguien que pudiera entender y quizás liberar a mi abuelo, don Joaquín, de la presencia de su amigo. Por salud mental, tuve que dejar a mi abuelo internado con profesionales nuevamente. Me sentí terrible. Jamás hablé del tema, hasta hoy que me atreví a contárselos a ustedes y a esta gran comunidad. Cada vez que paso cerca del antiguo asilo, no puedo evitar pensar en don Manuel, en su bastón golpeteando el suelo y el inconfundible olor a cigarro. Y me pregunto si en algún rincón oscuro de la noche todavía está buscando a su amigo, rehusándose a aceptar que el tiempo de los vivos y los muertos no es el mismo. A todos los padres nos ha sucedido que tenemos que dejar a nuestros hijos en algún lugar para poder ir a trabajar. Pensamos que las guarderías son las mejores opciones. Quédate a escuchar este relato. La guardería Pequeños Ángeles era conocida por su ambiente cálido y amoroso. Desde que comencé a trabajar ahí estaba emocionada y llena de ilusión, pues había soñado con cuidar a los más pequeños desde que tenía memoria. No sabía el secreto que se ocultaba entre esas paredes. Todo comenzó cuando una mujer, a quien llamaré Marta, trabajaba en esa guardería. Era amable y delicada, pero un trágico accidente cambió su destino para siempre. Un día, mientras cambiaba a un bebé en un cambiador alto, ocurrió lo impensable. El bebé resbaló y cayó, sufriendo una herida fatal en la cabeza. Marta, devastada y con el corazón roto, fue despedida poco después del incidente. Nadie hablaba de lo sucedido. Era como un pacto de silencio entre los empleados. Mi primer día en Pequeños Ángeles transcurrió sin incidentes. Los bebés eran adorables y me sentía afortunada de poder cuidarlos. Sin embargo, algunas noches, cuando me quedaba tarde para limpiar, escuchaba un llanto que me resultó muy difícil de ubicar. Era suave y al mismo tiempo angustiante. Cada vez que corría hacia el área de cunas, todos los bebés estaban durmiendo plácidamente. No podía entender de dónde provenía ese sonido, pero siempre terminaba con un nudo en el estómago por la preocupación. Había un bebé que especialmente llamaba mi atención. Le llamaban Danielito. Tenía una presencia tan calmante que me hacía olvidar las horas de trabajo. Cuidar de él era un placer, siempre sonriendo y balbuceando de manera encantadora. Él traía paz en medio del caos. Danielito calmaba la inquietud que sentía cada vez que escuchaba aquellos llantos inexplicables. Una tarde de labores en la guardería, estaba terminando de acomodar las cosas cuando sentí una presencia. Giré y ahí estaba Danielito. No era el mismo bebé. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban apagados. Tenía una herida en la cabeza, un moretón horrible sobre su frente y su ojo derecho. Su cuello se movía de una forma antinatural. Solté un grito y sin pensarlo me alejé rápidamente sin apartar la vista de esa imagen aterradora. Salí corriendo buscando ayuda sin poder pensar claramente. Una de mis compañeras, Ana, me interceptó en el pasillo. Me arrebató de las manos una manta que, para mi horror, estaba vacía. ¿Qué te pasa?, me preguntó preocupada, pero yo no podía articular palabra. Después de los trámites de mi baja, abandoné la guardería esa noche, incapaz de seguir trabajando allí. Estuve perturbada por meses. Jamás pude olvidar lo que había visto. Nadie me creyó, pero yo sabía la verdad. El alma de Danielito seguía en la guardería, buscando justicia o tal vez solo paz. Nunca supe si alguna vez la encontró, pero cada vez que paso cerca de Pequeños Ángeles, un escalofrío me recorre por toda la espalda, recordándome el horror de aquella tarde con Danielito.
¿Te ha tocado que tienes un vecino que se mete en todo lo que haces, que se mete en problemas y que te mete en problemas y pareciera disfrutar de eso? Bueno, la siguiente historia tiene algo que ver con eso, pero el desenlace no es tan habitual como tú crees. Cuando me mudé a este barrio, pensé que había encontrado un lugar tranquilo para vivir. Las calles eran pintorescas, las casas bien cuidadas y los vecinos parecían amables, pero no pasó mucho tiempo antes de que todos me advirtieran sobre Alicia. Alicia vivía en la casa de la esquina, una estructura antigua color verde alberca. Parecía más un terreno olvidado que un hogar. La señora era una mujer bajita y casi redonda, con una dentadura vieja y quebrantajada, que le daba una apariencia casi caricaturesca. Apenas podía hablar bien y cuando lo hacía, sus palabras siempre traían problemas. Alicia tenía la costumbre de meterse en la vida de todos. No había secreto que pudiera guardarse de ella, y se deleitaba inventando chismes. Decía que los hombres de la calle la acosaban, que la señora Rodríguez estaba teniendo un amorío con el vecino de enfrente, y que los hijos de la familia Gómez eran unos delincuentes en potencia. Su veneno se esparcía como una enfermedad, envenenando las relaciones entre los vecinos e incluso entre las parejas de sus hijos. Una noche, la situación llegó a un punto crítico. Alicia había estado esparciendo un rumor particularmente malicioso sobre la señora Gómez. Decía que había visto a su marido con otra mujer y que planeaban huir juntos. La señora Gómez, una mujer de carácter fuerte, no pudo soportarlo más y confrontó a Alicia en medio de la calle frente a todos los vecinos. Eres una mentirosa, Alicia. No tienes derecho a hablar así de mi familia, gritó la señora Gómez, su voz temblando de furia. Alicia, con su dentadura temblorosa, sonrió con malicia. Te he visto con mis propios ojos, y todos aquí saben que no miento, replicó. La señora Gómez, con los ojos llenos de lágrimas y una furia imparable, se acercó a Alicia, y en un tono bajo y amenazante, le dijo: haré que te tragues tus palabras, Alicia. Fue en ese momento que algo cambió en el aire. Alicia se quedó inmóvil, su sonrisa desapareció y comenzó a toser violentamente. Su rostro se puso rojo, luego púrpura, mientras se llevaba las manos a la garganta. Todos los vecinos observábamos, paralizados por el horror, mientras Alicia se ahogaba frente a nosotros. Finalmente cayó al suelo sin vida, con su horrible dentadura sobresaliendo grotescamente de su boca, así como todos los chismes que decía. Desde aquella noche, las cosas nunca fueron las mismas en el barrio. Empezamos a escuchar cosas extrañas y comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos vecinos afirman escuchar susurros maliciosos en la oscuridad. Otros decían ver una figura pequeña y regordeta merodeando por las calles, siempre acompañada de un sonido ceseante y rechinido de dientes. Una noche, mientras regresaba a casa después de una larga jornada en el trabajo, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, pero los ruidos de esos pasos se mantuvieron detrás de mí por un constante camino. Al voltear, no vi a nadie, pero el aire se llenó de un frío antinatural y un olor fétido. Mis ojos se posaron en la casa de Alicia, esa la color verde alberca, y en una de las ventanas creí ver una figura borrosa con una sonrisa maliciosa y dientes relucientes. Desde entonces, cada noche escucho el castañeo de dientes y susurros que parecen provenir de todas partes y de ninguna manera, me quedo quieto. Los vecinos viven con miedo sabiendo que Alicia, incluso después de la muerte, sigue siendo tan venenosa y metiche como siempre. Se dice que su espíritu no descansará hasta que haya sembrado el caos total en toda nuestra comunidad. A veces, cuando el viento sopla con fuerza, se puede escuchar una voz ronca y burlona diciendo: haré que te tragues tus palabras. Y todos sabemos que es Alicia, que sigue rondando por la colonia, buscando su próxima víctima para llenar de terror su noche. Nos vemos en el próximo video.
con este formato. Tú sabes, pásala chido, que tengas una excelente semana. Un abrazo y un beso. Gracias por ese like.